Para nosotros ubicar a un elemento en la tabla periódica es fundamental que sepamos dos parámetros de referencia importantes, los que son los periodos. Estos periodos van a indicar el nivel de energía donde se encuentra el elemento químico. El mayor nivel, ese es el periodo, el cual nos va a señalar en la tabla periódica cuáles son las filas horizontales, la fila horizontal en la que se ubica el elemento químico. Entonces, si acá vamos a dibujar nuestra tabla periódica, más o menos así. Ahí está, la tabla periódica. Todas las filas que tenga esta tabla periódica van a ser periodos. Las filas son los periodos. Y estos periodos, entonces, van a ser desde el número 1, van a ser 2, periodo 3, 4, 5, 6 y 7. Van a haber 7 periodos, 7 filas horizontales. Pero también vamos a disponer, pues, de columnas verticales. Y estas columnas verticales van a ser llamados grupos. Grupos o también llamados familias. Grupos o familias, ¿ya? Y los grupos y familias son, en realidad, son las columnas que en total van a ser 18 columnas, desde la primera que está a la izquierda hasta la última que es la del casillero 18, la de la columna 18, ¿ya? Hay 18 columnas, es decir, 18 grupos y hay 7 periodos, 7 horizontales. De tal manera que nosotros, si sabemos, por ejemplo, en qué grupo se encuentra, sabemos en qué columna ya está, y sabiendo en qué periodo se encuentra, es decir, en qué horizontal hallamos al elemento, con la intersección de la columna y la fila, encontraríamos la ubicación del elemento químico en la tabla periódica. Y allí vamos a empezar a rellenar toda la tabla periódica con los elementos. Para eso, vamos a hacer uso de como les había dicho al inicio, vamos a usar el número atómico como referencia. Vamos a empezar con un elemento pues conocido, por ejemplo, el magnesio. Digo conocido porque pues, es utilizado o forma parte de un elemento esencial para nuestra vida. La ingerimos constantemente para que tengamos un buen desarrollo de repente de nuestro sistema motor en general, buen estado de salud. Entonces el magnesio es importante también para el desarrollo del sistema nervioso. Bien, entonces el magnesio vamos a recordar la configuración electrónica. Para hacer la configuración electrónica nosotros usaremos una mnemotecnia. Esa mnemotecnia decía así, que en el 1 íbamos a recordarnos de la letra S. Era así, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo y se fue de paseo. Esa es la mnemotecnia que vamos a recordar también el día de hoy. Repito, sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. ¿Ya? Es importante recordar esto porque nos da las letras para cada uno de los 7 niveles que vamos a configurar. Entonces, en el primero era el sí, 1S. En el segundo era sopa. Entonces se escribía 2S, sopa. Y si el primero que puse es 2, el último de la última letra también es 2 delante. Luego seguíamos, sí, sopa, sopa. Para el 3 también era sopa y escribía en el 3 sopa. Y si el primer numerito que dibujé es 3, el último también es 3. Luego seguía. En el 4 era se da pensión y escribía así, se da pensión, las iniciales. Si el primero que dibujé de esta frase es el 4, el último también va a ser 4. Y luego resto una unidad. Voy de derecha a izquierda, voy restando una unidad. Esa es la configuración. Y así seguía para el 5, se da pensión, para el 6 se fue de paseo, etc. Pero creo que yo voy a utilizar solamente, vamos a ver hasta qué número voy a utilizar.
Entonces vamos a completar el número de electrones. Para eso deben recordar que la sopa de fideos, es decir, la S, la P, la D y la F, estos iban a tener electrones como máximo. Ejemplo, la S como máximo iba a tener 2 electrones y le sumabas 4. La P como máximo tiene 6 y le sumabas 4. La D como máximo es 10 y le sumabas 4. Y la F como máximo 14. Esos son los que vamos a ir completando letra a letra, los máximos, hasta que llegue o me aproxime al valor deseado. Entonces la S como máximo es 2, la S como máximo es 2, la P como máximo es 6, hasta allí voy 2 y 2 son 4, 4 y 6 son 10. Para 12 me falta 2. Y la S tiene 2 como máximo. Entonces, da. El resto lo que hago es borrar. Porque ya no hay electrones, los borro. Esto es la configuración electrónica. A partir de la configuración electrónica voy a hallar los dos parámetros. Esos dos parámetros son el grupo y el periodo. Vamos a calcular primero el periodo, que considero que eso es más sencillo. El periodo viene a ser el mayor nivel de la configuración electrónica descrita. En otras palabras, el mayor de los números que están delante. ¿Cuál es mayor? ¿1, 2 o 3? 3. 3. Muy bien, por ahí estoy. Muy bien, Salas, también. El mayor nivel, el mayor de los números es el número 3. Entonces, ese va a ser el periodo. El mayor de los números que están delante. Y el siguiente va a ser el grupo. El grupo se determina a partir de la letra que termina. Lo que sucede es que nuestra configuración puede terminar en S, en P, puede terminar en D o en F. Si la configuración tuya termina en S o en P, ellos van a pertenecer a una familia que se simboliza por la letra A, que se llama los representativos. Y si terminan en D o en F, a ellos se les llama del grupo B, también se les llama transición. A los del D de transición, a los del F transición interna, porque van a estar dentro de la D. Ya, ahorita vemos eso. Entonces, los elementos que terminan en la letra S son los elementos que van a estar aquí a la izquierda. Estos son los de la S. Los elementos cuya configuración terminan todas en la P son los que van a estar a la derecha. Por acá están todas las que terminan en P. Los que terminan en D van a estar acá al centro. Y los que terminan en F van a estar por acá. En realidad no solo son 2 elementos. Pareciera que hubiera 2 nomás aquí. En realidad es una fila de 2. Pero como esa fila de 2 sale del plano, en muchos casos en nuestra tabla periódica están las 2 filas dibujadas afuera. Pero en realidad estas 2 filas están metidas aquí, en la F. ¿Ya? Pero en realidad son bastantes elementos ahí. Muy bien, entonces si termina en S o P, es de la A, representativo. Si termina en D o en F, son de la B, llamados transición. A los de la F, transición interna, porque está interno al D. Hemos hecho el primer elemento químico. Ya hemos hallado el periodo. Es decir, el magnesio se encuentra en la fila 3. El grupo se va a hallar dependiendo de la letra. La letra, la última es la S, por lo tanto, este es un elemento del bloque S. Ahora, el grupo, si terminaba en la S, era de la familia de la A o de la B. Si terminaba o en S o en P, era de la familia de la A. Entonces se dibuja grande y en mayúscula la A. Adelante de la letra A va a ir un número en romanos. Ese número romanos, para el caso de que termine en S, va a ser el número de electrones de la S, que en este caso hay 2 electrones en la S, por lo tanto el grupo va a ser 2A. Y de eso nos vamos a concentrar el día de hoy, en determinar el periodo y el grupo, a partir de la configuración electrónica del elemento. Vamos a tener otro ejemplo
de elemento químico. Vamos a usar, por ejemplo, al azufre, que tiene 16. El azufre que tiene 16. Entonces, la configuración electrónica será igual. 1 sí, 2 sopa, 3 también era sopa, 3S, 3P. Y luego completábamos los máximos de cada expresión, de cada letra. La S como máximo va a tener 2, va a tener 2. La P como máximo va a tener 6. La S como máximo va a tener 2. Y ahí me detengo un momento. Porque si cuento, 2 más 2 más 6 es 10. Más 2 es 12. Para 16, ¿cuánto falta? Falta 4, ¿no? Y muy bien, esa es la configuración electrónica. La configuración electrónica es hacer uso de la mnemotecnia, que es un recurso, para poder configurar los 16 electrones, que la suma de los exponentes me dé 16. El periodo va a ser el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 1, 2 o 3. 3, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Eso qué significa? Muy bien. ¿Eso qué significa entonces? Que el periodo vale 3, que va a estar en la fila 3. Ah, muy bien, Abanto. El grupo va a ser, bueno, vamos a ver. Si termina en la letra P, era de la familia de la A. Entonces acá ponemos A mayúscula. Y para hallar el número romano que va a estar acompañado a la letra A, ahora debo sumar los electrones de la P más los de la S. Y 4 más 2 son 6. En romanos el 6 es una V y un palito. Ya. Así hallamos el grupo entonces. Si termina en S, es solo los electrones de la S. 2. 2, 2A. Y si termina en la P, va a ser 4 más 2, 6. 6A. Bien, con eso hemos repasado ya dos ejemplos de hacer o encontrar el periodo y el grupo. Vamos a continuar. A ver, por ejemplo, vamos a usar un número ya grande. 80 para el mercurio. La configuración electrónica va a ser bastante. Vamos con eso. De paso vamos a ir repasando también toda la expresión. Entonces ya he hecho la configuración 1 sí, 2 sopa, 3 sopa. Para el 4 es se da pensión. Si el primero es 4, el último es 4 y el anterior 3. Luego del 4 sigue el 5, donde es también se da pensión. Si el primero es 5, el último es 5 y el anterior es 4. Para el siguiente es 6. Y para el 6 es se fue de paseo. Así es. Si el primero es 6, el último es 6, luego el anterior 5, luego el anterior 4. Esa es la configuración. Ahora completamos los máximos por cada letra. Recuerda que acá están los máximos. La S como máximo es 2. La S es 2. La P es 6. La S es 2. La P es 6. La S 2. La D es 10. La pongo 10. La P es 6. La S 2. La D otra vez es 10. La P es 6. La S 2. La F es 14. Vamos a ver, creo que ya me estoy pasando. A ver, vamos a ver. Sumamos los exponentes, esos son los electrones que debe dar al final la suma 80. Y dice 2 más 2 más 6, hasta acá voy 10. 10, hasta acá voy 20. Más 10 voy 30. Acá hay 8, 38. Hasta acá voy 48. Más 60, más 6, perdón. 48 más 6, 54. Más 2, 56. 56. Más 14, 70. Para 80 solo me falta, ¿cuánto me falta? Me falta 10, ¿no? Muy bien, entonces pongo el 10 y ahí acaba la configuración porque ya llegué a 80.
El resto, entonces el resto lo borro. Ya está. Bien. Ahora, vamos a usar la periodo y grupo, que es lo que es tabla periódica. El periodo va a ser el mayor nivel, es decir, de los números que están delante, ¿cuál es el mayor de todos? 6. 6, ¿no? Muy bien. Periodo entonces va a ser 6. Muy bien, avance. También, 6. El grupo va a depender de la letra. Como la letra termina en D, el bloque D, entonces la D ya le pertenece a la A o a la B. Será la B, ¿no es cierto? B mayúscula. Ajá, muy bien. Y, ajá, me estoy escribiendo. Ya está, B. Y el número que va a acompañar a la letra B en romanos va a depender de la suma de la D más los de la S. ¿Ya? Siempre, por ejemplo, si la suma de este más este me da 3, acá será 3B. Si la suma me da, por ejemplo, 7, será del 7B. Si la suma me da 8, será del 8B. Pero si la suma me da 9, no existe 9B. Como máximo es 8B. Entonces, si la suma me da 9, será 8B. Si la suma me da 10, será 8B. Pero ya cuando se pasa de 10, ajá, cuando se pasa de 10, por ejemplo, 10, acá se pasa de 10, es decir, si la suma es 11 o si la suma es 12, ahí ya no hay 8B tampoco, sino que cuando se pasa de 10, este número 10, como ya es el máximo, la D como máximo es 10, cuando ya llenas al máximo, ya este 10 ya no se toma en cuenta en la suma. Si lo normal es que sume este más el S. Pero ya cuando la suma es más de 10, ya no tomo en cuenta el 10, al que se llenó. Cuando ya se llena el D, entonces ya no tomo en cuenta esto, solo cuento los electrones del S, que sería 2. Ajá, 2B, eso es, muy bien, avanti. Entonces, ese sería los grupos y periodos que quería mencionarles el día de hoy. Vamos a repetir de qué consiste nuestra clase de hoy. Hacemos la configuración electrónica y el mayor nivel, ese es el periodo. El mayor nivel, ese es el periodo. Acá el mayor nivel es el número 6. Ese es el periodo. El grupo va a depender de la letra. Si la letra termina en S, es de la A. Si la letra termina en la letra P, es de la B. Por ejemplo, acá termina en P. Ah, perdón, es de la A también. Si termina en S o en P, es de la A. Si termina en la letra D, ahí sí es de la B. Y para contar el numerito que va a costar al de la A o de la B, pues veo, si termina en S, los electrones de la S. 2, 2A. Si termina en P, sumo los del P más los de la S. 4 y 2 son 6, 6A. Si termina en D, también debo sumar los de la D más los de la S. Pero cuando esa suma ya es mayor de 10, debo ver si la D completó los 10. Ah, es porque cuento los electrones solo de la S, ya no de la D, porque la D ya se llenó. De la S sería 2, 2B. Si acá hubiera sido 1, 1B. Ya. Muy bien. Hemos dado la parte introductoria, ya con esto creo que seremos capaces de resolver los problemas de sus libros. Esa sería nuestra clase de hoy. ¿Alguna pregunta hasta acá? Más o menos tienen la idea de lo que vamos a hacer en los ejercicios. Les vamos a pedir que reingresen dentro de 10 minutos para la resolución de los problemas del texto. Regresamos.